días. Estamos en la segunda parte de la lección sobre historia de las mentalidades. El lunes hablamos sobre todo del papel de la Escuela de Análisis en la generación de este enfoque historiográfico. Y hoy empezamos hablando sobre todo de la aportación inglesa. Es bien cierto que la historiografía marxista inglesa no llegó por otra vía al estudio de la subjetividad mental y social, ¿no? Esa vía es la interdisciplinaridad con la antropología, de una larga tradición en las universidades inglesas, pero terminó en el mismo sitio en este tema y en muchos otros que la escuela de Análisis, ¿no? De ahí sus buenas relaciones, a pesar de las rivalidades que podían existir por tratarse iniciativas en idiomas distintos, en países distintos, y en fin, porque el mundo académico y el mundo historiográfico en particular también en él también existen ese tipo de rivalidades que cuando son intelectuales, académicas, historiográficas, pues son más evidentes que cuando tienen que ver más con temas de poder académico, donde por lo regular están más sumergidas y en mi opinión son menos útiles. Yo diría incluso que para el desarrollo de una disciplina son inútiles, ¿no? Pero en fin, la vida es así, compleja, y aunque estamos hablando de un campo académico, en este campo la investigación y la docencia sobre la historia, no vamos a creernos, porque sería antihistórico, que otros aspectos que no son intelectuales no inciden también en el desarrollo de la disciplina. Tratándose, como en este caso, de corrientes historiográficas, desde luego eso juega un papel menor, porque el motivo de la creación de estas tendencias historiográficas, marxismo y análisis, que renovaron nuestra disciplina en el siglo XX, que protagonizaron, en mi opinión, la segunda revolución paradigmática en la historia, pues el motivo de la razón de ser es de tipo intelectual, de tipo académico, de tipo historiográfico, con lo cual orilla un poco, margina un poco algo que ya en otros ámbitos de nuestras instituciones pues está más presente, que es la lucha por el poder académico. Por lo tanto, no tuvieron empacho, no tuvieron reparo los historiadores marxistas ingleses y los historiadores de Análisis coincidir en actividades, indicarse mutuamente, aunque tenían naturalmente sus propias diferencias, sus propios matices, aunque compartían en lo fundamental todo esto que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX. Passan-Presen nace años después, más de 2 décadas después que Análisis, ¿no? Análisis, decíamos en la primera parte de esta clase sobre la historia de las mentalidades, que Análisis nace en 1999 con la revista, ¿no? En Estrasburgo, ¿no? En Francia. Y Passan-Presen también es una revista, es un medio de la revista de sociabilidad académica que se utilizó con mucha frecuencia en el siglo pasado e incluso en el siglo XIX para generar tendencias y planteamientos historiográficos colectivos, ¿no? Entonces, Passan-Presen nace como revista en 1952, cuando ya Análisis se estaba consolidando internacionalmente como tendencia historiográfica renovadora. Quienes constituyen Passan-Presen son los historiadores británicos
que militaban en el Partido Comunista Británico. Es decir, se trata, en principio, de una iniciativa, diríamos, de partido, ¿no? Que puede resultar extraña en los tiempos que vivimos, toda vez que la separación existente entre actividad política y actividad académica en este nuevo siglo, yo diría después de la caída del muro de Berlín, pues se ha incrementado, ¿no? por circunstancias de diverso tipo que tienen que ver con la transición del siglo XX al siglo XXI. Pero en la primera y sobre todo en la segunda posguerra estaban muy unidas estos dos tipos de actividad, y además no era como ahora, es decir, sino que los historiadores, no solo de Past and Present, que resultaba obvia su militancia, sino que los historiadores también presumían de esa militancia y desde luego no la ocultaban. Como ya hablamos de los primeros y los segundos, terceros anales, pues diré, a cuento de lo que estoy hablando, diré que François Furet, que fue un historiador de la Revolución Francesa, que fue uno de los presidentes en esos años de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en los años 80, cuando la Escuela de Anales empezó a agrietarse y empezaron ellos mismos a decir que como tal escuela, es decir, como movimiento colectivo, académico, ya no existía, uno de los primeros en decirlo fue François Furet. También porque él fue evolucionando hacia posiciones conservadoras en el ámbito político que, aunque se niegue, nunca os lo creáis, influye también en el oficio de historiador. Entonces él, llegado un momento en los años 80, llega a decir que los que estamos en Anales, que es una revista, pero también es una serie de instituciones y es una escuela historiográfica. Pues decía él, los que estamos en Anales, o los que hemos de su generación, solo tenemos en común el haber militado en el Partido Comunista Francés, que, como sabéis, fue un fenómeno bastante generalizado a partir de la resistencia antinazi en los años 40, 50 e incluso parte de los 60, en la inteligencia, entre los intelectuales franceses. Bueno, eso era cierto en el caso de Furet y de Leroy-Ladurie, porque fueran jóvenes, estuvieron en las juventudes del Partido Comunista Francés, bueno, jóvenes stalinistas. Es que a mí esto me lo contaba Pierre Vilar. Bueno, cuando todavía en mis viajes a París se le podía visitar, acabó perdiendo la vista, en fin. Y me decía que él, que nunca militó en el Partido Comunista Francés y es la figura más sobresaliente de la historiografía marxista francesa, pues le criticaban Leroy-Ladurie y François Furet, jóvenes estalinistas del Partido Comunista Francés, su no militancia. Claro, decía porque él siempre fue fiel a la historiografía marxista, ¿no? Que él entendía de una manera no estructuralista, muy al estilo de un historiador y de una manera nada dogmática, y donde todavía su libro, la historia marxista, una historia de construcción, todavía es tremendamente lúcido y fresco para entender lo que fue el mejor marxismo desde el punto de vista historiográfico en el siglo XX. Entonces él siempre estuvo en una posición como independiente y sin embargo criticaba que los que bueno, se metían con él por esa no militancia, después habían evolucionado, como fue el caso de Emmanuel Leroy-Ladurie y de François Furet, legítimamente hacia posiciones más conservadoras. No era cierto lo que dijo Furet, porque, por ejemplo, Jacques Le Goff fue socialista siempre, con cierta simpatía por el trotskismo, me confesaba en alguna de nuestras conversaciones. Y yendo a los orígenes, Marc Bloch
fue un independiente, pero muy activo en la resistencia, como todos sabéis y como todos sabemos, fue fusilado por los nazis en 1944 por su participación muy activa en la resistencia en la ciudad de Lyon, pero como independiente. Ciertamente muy cercano al Partido Comunista, que era hegemónico en la resistencia francesa en el interior, ¿no? Lucien Febvre fue socialista. Hay un libro de un colega de la Universidad de Deusto sobre el joven Lucien Febvre, socialista, etc. Por lo tanto, no era tan cierto. No era tan cierto eso que decía Figé, pero simplemente nos sirve para escenificar un poco cómo era, cómo se hizo esa renovación historiográfica en el siglo XX. De manera muy cercana al movimiento obrero, los movimientos sociales y al partido que en aquel momento en varios países de Europa pues representaba esos intereses sociales, esa irrupción de una clase social que era la clase trabajadora en la historia del siglo XX, antes incluso de la Revolución Rusa de 1917. Pues entonces tenemos aquí algo que era común en aquella época en la Universidad Inglesa, a pesar de que el Partido Comunista Británico no tenía una gran influencia comparado con el Partido Comunista Francés y otros, pero sin embargo, pues la tendencia de los universitarios y en este caso de los profesores de universidad a simpatizar o incluso a militar era bastante grande, y la conocemos no solo por la historiografía, sino la conocemos también por la literatura, el cine y sobre todo relacionada con el mundo del espionaje, ¿verdad? De una manera evidente. Pues todos vinieron, tanto los historiadores que fundaron Pasan-Prese como los grandes espías de la Unión Soviética, todos salieron de Cambridge y de esas universidades en el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Siempre fue una revista enormemente seria, que no ocultaba sus simpatías ilustradas, diría yo, y su marxismo, pero además bastante plural, ¿no? De hecho, hay historiadores de Pasan-Prese que no fueron estrictamente marxistas, como Lawrence Stone, por ejemplo, que asistió a nuestro primer congreso aquí en Santiago de Compostela, como John Eliot, que también asistió a nuestros congresos, que eran más bien lo que en el mundo anglosajón se llaman liberales, ¿no? O sea, liberales siguiendo la tradición y la mejor tradición histórica del liberalismo, es decir, liberales progresistas. Pasan-Prese se especializó en el estudio de conflictos, revueltas y revoluciones en el periodo medieval, moderno, contemporáneo, sobre todo medieval y moderno, porque igual que Anales se trata Pasan-Prese es, igual que Anales, una creación de medievalistas y modernistas fundamentalmente. Los estudios contemporáneos tardarán todavía en imponerse, no solo en España, donde era obvio, porque no interesaba el régimen de Franco, ¿no? Pero también en el resto de Europa tuvo que avanzar bastante el siglo XX para que se impusieran académicamente por fortuna, ¿no? Entonces, de las dos lecturas del marxismo fundacional, la estructuralista y la subjetivista, Pasan-Prese se lanza a investigar en la línea pero nada dogmática, entendida por ellos, pero fundamentada, en la línea fundamentada por el Manifiesto Comunista de 1848, donde Marx escribe que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Eso le daba una especial relevancia al estudio de la conflictividad social y de las revoluciones
en la historia, aunque, claro, eso se interpretó después políticamente de una manera muy cerrada, donde parecía que lo único que interesaba en determinados ámbitos más políticos que académicos era la lucha de clases, y muy distinta del caso de Pasamprese, ¿no? Donde se estudiaban en su contexto de una manera muy amplia, ajena a cualquier prejuicio ideológico que hubiera que imponer a los resultados de una investigación. Entonces es para mí la tendencia historiográfica marxista más importante de la historiografía del siglo XX, y que naturalmente lo primero que se encontró es, junto con se quería estudiar la subjetividad social y la subjetividad mental. Es decir, el protagonismo social lleva a estudiar los motivos, las razones, en definitiva las mentalidades de esos actores que protagonizan los conflictos, las revueltas y las revoluciones. Entonces llegaron paralelamente a la misma conclusión de la historia de análisis. Es decir, una historia social que se precie de tal tiene que ser al mismo tiempo una historia humana, donde el hombre, los hombres, decía Marlowe, ocupen un lugar central. Y los hombres son gente, son seres que piensan, que sienten, que imaginan, y que justifican sus acciones y legitiman sus acciones pues, por esos pensamientos, esos sentimientos, esos imaginarios, esos inconscientes, esos hábitos, esas prácticas. Y así nos dejó Pasamprese unos trabajos ejemplares de lo que yo recuperé como historia social de las mentalidades. En primer lugar, yo pondría así algo como primer dato, algo que es poco conocido y que merecería un estudio. Es que la revista en sus primeros años hizo una encuesta, un trabajo colectivo sobre Robín de los Bosques, ¿no? La parte de leyenda que tiene esa tradición de Robín de los Bosques, y la parte que tiene o puede tener de realidad histórica. Es un trabajo muy interesante, que además no es solo estudiar, digamos, el bandido generoso por excelencia de todo el occidente medieval, etcétera, sino además, claro, porque da pie a otros estudios que no se hicieron, porque uno de los problemas que tienen a veces los planteamientos historiográficos más renovadores es que son muy admirados pero poco seguidos, y el estudio de tradiciones orales, como el caso de Robín de los Bosques, con una base histórica, generalmente las leyendas, los mitos suelen tener una base histórica, pues no se ha repetido en otros casos, y en esto, naturalmente, en todos los países, en todas las sociedades y para todas las épocas históricas, nos encontramos mitos, leyendas y tradiciones que tienen que ver con este tema tan querido para los historiadores marxistas ingleses, que eran los conflictos, las revueltas y las revoluciones. Hobsbawm, Eric J. Hobsbawm, que recientemente fallecido a los 90 y pico años, y que, bueno, fue el último dirigente de esta tendencia historiográfica que tuvimos entre nosotros, que todavía hasta hace poco estaba ahí participando en actividades académicas y publicando libros. Hobsbawm en 1969 hizo un trabajo antológico sobre los rebeldes primitivos, y después seguido por otros sobre los bandidos sociales, en esa misma línea de estudiar, digamos, esos fenómenos históricos que están entre la delincuencia y la acción social, ¿no? donde naturalmente el paradigma es Robín de los Bosques, incluso para periodos más contemporáneos, ¿no?
un historiador de origen francés, creo, sí, francés o francófono por lo menos, Georges Rude, R-U-D-E, nos dejó un trabajo sobre la multitud en la historia, es decir, sobre la multitud en la Revolución Francesa, también muy importante, ¿no? Porque como él, siendo francés de origen, pues trabajaba en Inglaterra y pertenecía al ámbito de la escuela de Pasan-Presen, y como todos ellos trataban, hacían una historia social que incluía las mentalidades, cosa que después no se hizo tanto así. La historia social derivó más bien hacia una historia social de tipo estructural, más que una historia social donde los actores fueran objeto preferente de investigación. En cuarto lugar están las obras, un par de obras que quería citar de I.P. Thompson, que no estaba en la redacción de Annales, perdón, en la redacción de Pasan-Presen, sino en New Left Review, en la nueva revista de izquierda, que él animó junto con Perry Anderson, otro también que no era solo historiador, Anderson era sociólogo, era otras, pero que también podemos encuadrar en un sentido amplio dentro de la historiografía marxista inglesa. Sí que sacaron una revista paralela a Pasan-Presen, digamos, donde publicaban trabajos académicos, historiográficos fundamentalmente, trabajos de historia, pero también trabajos del tipo político que tenían que ver con la actualidad. Ahí estaba I.P. Thompson, que toda su obra fue escrita, vamos, y toda su investigación pues giró alrededor de los temas históricos, y que nos dejó dos obritas que tienen que ver, o dos grandes obras, una pequeña y otra grande, pero las dos importantes para el tema que nos trae aquí. Y es que una es la formación de la clase obrera en Inglaterra, que fue donde demuestra cómo la clase obrera se forma no solamente como pensaba el marxismo estructuralista por las condiciones objetivas de la producción, sino que se forma en la medida que se forma su conciencia social, es decir, en la medida que se forma su conciencia de clase. Eso llevó a un cambio y a un debate y a un cambio sobre el concepto de clase social, ¿no? Donde hasta ese momento el estalinismo por un lado y el estructuralismo por otro hacían hincapié exclusivamente en el carácter objetivo de la pertenencia de un individuo a una clase social, ¿no? Y un factor, claro, a tener muy en cuenta, pero junto con el que aporta I.P. Thompson, y es que se participa de una clase social en la medida que se piensa y se actúa como tal, o sea, en la medida que hay una clase social y una acción social. Entonces, eso le llevó a estudiar, claro, la conciencia social en un sentido no exclusivamente racional, de la parte racional de la mentalidad, sino en un sentido amplio de estudio de la mentalidad social, de la mentalidad de clase, ¿no? Y ahí entraba, pues, el papel en la sociabilidad obrera de la taberna, por ejemplo, o de la religión, como factores importantes en el segundo caso, para la formación de una mentalidad colectiva, como la taberna, y en el segundo caso para la formación de una conciencia social de tipo solidario, de tipo humanista, a través de la religión, que está en muchos casos en los orígenes, no solo de la clase obrera inglesa, sino en general de todo el movimiento obrero, independientemente de que, como sabéis, el siglo XIX estuvo hegemonizado primero por el marxismo y el anarquismo y después fundamentalmente por el marxismo. Es un trabajo interesante para entender, para buscar, si queremos buscar precedentes en una historia social de las mentalidades, y otro que es más pequeño, que es la economía moral de la multitud, que yo realmente lo leí después de Mentalidad Justiciera de los irmandiños, y fue muy agradable comprobar que
se investigue para el periodo medieval, para el periodo moderno, antiguo, contemporáneo, con ojos no dogmáticos ni estructuralistas, se llega siempre a la misma conclusión: la importancia del sentimiento de agravio en una revuelta, lo que él llama la economía moral de la multitud. Estudia motines donde realmente lo económico aparece incluso siendo importante como pretexto, y lo que están los amotinados es simplemente indignados, ¿no?, por un alza de precios, en ese caso, o en el caso de los irmandiños, siglos atrás, pues por los agravios que recibían por parte de los hombres. Son todas obras interesantes. Después podríamos hablar también de, siguiendo esa línea, pero de la aportación del marxismo a la historia de las mentalidades, pero saliéndonos ya de la historiografía marxista inglesa, volver a la historiografía francesa, a la escuela de análisis. Yo ya dije que, comandados por Pierre Vilar, los historiadores marxistas franceses en el siglo XX se consideraban la parte, digamos, de izquierdas, digamos, de la escuela de análisis, y paralelamente a la tradición inglesa se especializaron, Pierre Vilar no tanto, pero la mayoría de ellos se especializaron en el estudio de la Revolución Francesa. De hecho, el Instituto de Historia de la Revolución Francesa, que es una institución académica oficial, siempre ha estado el último presidente que yo conocí, el Michel Bouvel. Pero antes de Michel Bouvel, del que hablaremos, hay que mencionar a Lefebvre, a Georges Lefebvre, que escribió sobre el papel del miedo en la Revolución Francesa. O sea, el miedo es una emoción, por lo tanto es un tema de historia de las mentalidades. En los años 70 no se cultivó mucho o nada. Es decir, porque claro, para eso había que hacer historia social de las mentalidades, y en los años 70, en la época de florecimiento en Francia de la escuela de los análisis, se hizo poca historia social de las mentalidades. Y si estudias una emoción colectiva, como en este caso el miedo, el terror, el pánico, de protagonismo y de motivación social o política, etc., tienes que hacer historia social de las mentalidades. Pero en la época de Lefebvre, de Georges Lefebvre, que eso fue en la época aproximadamente, pues yo creo que de los segundos anales, etc., eso parecía más normal, también más cercano a los fundadores de análisis. Y entonces, estando ya bastante estudiado y bastante conocido la Revolución Francesa en las ciudades, sobre todo en París, él estudia cómo se extiende al mundo rural, cómo llegan a participar los campesinos en la Revolución de 1789, transformando una revolución urbana en una revolución nacional francesa. Y ahí se llega a una conclusión muy parecida a lo que estamos hablando, pues, de los estudios de Thomson sobre la economía moral, o los míos sobre la mentalidad justiciera, y en este caso los estudios de Lefebvre sobre el papel de las emociones en una revolución. En este caso, además, fue el miedo a los bandidos feudales el que desató la ofensiva de los campesinos contra los señores feudales en el campo. Lo que provocó que el campesinado se uniera a los sans-culottes y a la burguesía urbana en la línea esta de la revolución antifeudal de 1789.
89. Es muy bonita esa obra, muy recomendable, está traducida al castellano. Digamos que su sucesor como líder de la historiografía marxista francesa, que trabajó sobre la Revolución de 1789, Michel Fauvel, hasta donde yo sé, todavía vivo, de una edad ya avanzada. También, por cierto, militante del Partido Comunista Francés hasta los años 90. Me lo confesó en su despacho en la dirección del Instituto de Estudios de la Revolución Francesa. Yo le preguntaba cómo todavía mantenía el carné del partido y me decía, llevaba la mano al pecho y me decía por el corazón, ¿no? Le cœur en francés es la memoria, o sea, por el sentimiento y la memoria de los viejos militantes de la época de la resistencia francesa. Michel Fauvel hizo un gran trabajo siguiendo la orientación de Lefebvre de analizar la vertiente de las mentalidades de la Revolución Francesa. Su investigación probablemente más importante sea un trabajo sobre la descristianización en el campo francés anterior a 1789. Todos sabéis que la Revolución de 1789 es una revolución, digamos, laica por excelencia, ¿no? Es el origen del laicismo francés. Y tan anticlericales son, por causa de ser la Iglesia francesa, la Iglesia en general, en todo Occidente en aquel momento se parte del régimen feudal, el feudal moderno, del antiguo régimen. Entonces, en ese sentido, eso desata, pues con anterioridad, claro, el fenómeno de la Ilustración francesa, ¿no? Y en el terreno político, un anticlericalismo que llevó a los revolucionarios de 1789, como sabéis, a cambiar los días de la semana, los días del mes, y a hacer una especie de fiestas paganas en el campo de Marte, tratando de sustituir el dios de los cristianos por un panteón de dioses paganos que no fructificó. Pero aún todavía durante un tiempo se utilizaron, cuando Marx hablaba de 18 brumarios, se refería al mes, al calendario de la Revolución Francesa, que todavía perduró en el siglo XIX en determinados ámbitos un tiempo. Entonces, la descristianización es muy importante, porque es, digamos, un fenómeno paralelo al fenómeno filosófico de la Ilustración y al fenómeno político de los jacobinos y demás revolucionarios franceses antiseñoriales, ¿no? Entonces, es una obra muy interesante de religiosidad popular. La historia de las mentalidades, digamos, le dio una nueva vida a los estudios de religiosidad, que ya existían, pero hasta ese momento la historia de la Iglesia era más bien una historia institucional, ¿no? Y la historia, existían trabajos de religiosidad, pero sin todo el rigor y que podía aportar, por ejemplo, la Escuela de los Anales, que impulsó los estudios de religiosidad popular, entendidos como estudios de mentalidad colectiva. Bueno, esto es un poco la aportación marxista, inglesa y francesa a la historia de las mentalidades, y que como sabéis, y está en los orígenes del concepto de historia total de los anales, pues siempre trae consigo un grado importante de interdisciplinaridad.
Eso no es una característica exclusivamente de la historia de las mentalidades, es decir, que la historia económica nació gracias a la interdisciplinaridad con la ciencia económica, la historia social le debe mucho a la interdisciplinaridad con la sociología, y la historia de las mentalidades le debe mucho a la interdisciplinaridad con la psicología, en el caso francés, y con la antropología, en el caso inglés. Aunque, bueno, después pues todos interactuaron con todos, ¿no? Porque en mi caso concreto, en mis estudios de los años 80 sobre la mentalidad irmandiña y la tradición oral que generó, yo eché manos de la psicología de aquel momento, que es donde predominaban unos paradigmas en la psicología muy distintos en los años 80 que los que podían predominar en la época en la que nace Annales y Pasaprese, ¿no? Es decir, en estas épocas, en la primera mitad, incluso avanzando en la primera mitad del siglo XX, incluso en los años 50 y parte de los 60, predominaba una psicología deagoriana, es decir, una psicología del comportamiento conductivista, donde lo fisiológico jugaba un papel decisivo, y por lo tanto esto, empezando por Pavlov, ¿no? Entonces esto dificultaba la interdisciplinaridad con la historia y con otras ciencias sociales, pero se produce un cambio de paradigmas en favor de la psicología cognitiva, donde ya el objeto de investigación es la mente humana. Claro, puede parecer un poco paradójico para quien no conozca la evolución de la psicología como disciplina, pero es que el positivismo en psicología fue fisiologismo, ¿no? Es decir, y por lo tanto, aunque resulte un poco extraño, visto desde la historia y de otras ciencias sociales, el psicólogo tarda bastante en centrarse en el estudio de la psique humana, individual y colectiva, y eso es producto del cambio de la psicología cognitiva a la psicología, perdón, de la psicología conductista a la psicología cognitiva, que además se desarrolla paralelamente como psicología social, y ahí es donde es más fácil ya, por ejemplo, beneficiarse de los avances de la psicología social para hacer, en el caso que nos ocupa la historia social de las mentalidades. En mi tesis doctoral de hace 25 años sobre la tradición oral de los irmandiños, ya estudié las actitudes favorables y contrarias a la revuelta irmandiña 60 años después, a través del concepto de la actitud, con todos sus matices aportados por la psicología social. Igual, cuando pretendiendo estudiar la tradición oral de los irmandiños, favorable y contraria, pues me serví de la antropología para el estudio de la tradición oral, porque claro, la historia oral contemporánea, que es muy reciente, siglo XX, como que se extendió, digamos, más bien en los años 70, 80, 90 del siglo XX, y estuvo siempre muy centrada en el periodo contemporáneo. Entonces, para hacer una historia oral para el periodo medieval, que como fue mi caso, pues me sirvió mucho más los textos de los antropólogos, como el libro bien conocido ya por su antigüedad de Van Sina sobre la tradición oral, que es una especie de resumen de sus propias experiencias en el estudio de las tradiciones orales en África. Eso es un poco la interdisciplinaridad, que fue probablemente la aportación más sui generis de la escuela de Annales, asumida en cierta medida también por la historiografía marxista, en general
todos los que llamamos los nuevos historiadores del siglo XX. Esta interdisciplinaridad también evoluciona con el tiempo, porque a la hora de interactuar con otras disciplinas te encuentras que pasan las décadas y esas disciplinas pues cambian también de paradigmas. Entonces tienes que ver en cada momento qué puede servir como ligazón para la historia que tú quieres hacer. Siempre pienso que es un camino que hay que investigar, que hay que probar, ¿no? Cuando se trata de un tema y un enfoque de investigación en el que la historia en sí misma no ha generado suficientes herramientas conceptuales para el trabajo empírico, etcétera, pues siempre es rentable, o puede ser muy rentable incluso, interactuar con otras disciplinas con la precaución de contextualizarlas para un trabajo historiográfico, claro, porque si se copian de una manera mimética, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Bien, yo ahora quería hablar de una manera más práctica de la historia de las mentalidades. Todo lo que he hablado hasta ahora, es decir, cómo nace la historia de las mentalidades en Francia y Inglaterra a partir del estudio de las corrientes historiográficas del siglo XX y mis propias experiencias, eso está en la bibliografía que tenéis para este tema, en un artículo mío que se titula así, Historia Social de las Mentalidades, que en su origen fue una conferencia que dicté en la Universidad de Valladolid en el año 1989, invitado por el ya difunto Julio Valdeón. Después, en 1993, 4 años después, todos estos son trabajos y reflexiones e investigaciones historiográficas hechas por mí después de la lectura de la tesis doctoral. O sea, primero tuve, digamos, la experiencia práctica y después explicité los resultados de tipo más metodológico y conceptual y historiográfico. En esta conferencia en Salamanca intenté escribir de manera didáctica pensando en el historiador que quiere iniciarse en la historia de las mentalidades. Por eso puse como título la historia de las mentalidades, posibilidades actuales. La primera cuestión que me preocupó cuando empecé a trabajar sobre estos temas es, naturalmente, definir el concepto del término mentalidades en función de las propias reflexiones y conclusiones a las que dependen de mi trabajo empírico. De reflexiones previas, porque para acometer el trabajo tienes que tener una idea de lo que estás buscando y de lo que quieres hacer, y conclusiones finales sobre, en este caso, el concepto de mentalidad. Y yo creo que lo más práctico para entenderlo es el sistema que llamo yo de los componentes que tiene la mentalidad colectiva o la mentalidad individual. Naturalmente, si alguien hace biografía y quiere estudiar la mentalidad de su propio objeto, pues también es aplicable esto, pero obviamente para nosotros la preferencia es el estudio de la mentalidad colectiva por la propia concepción que tenemos, me refiero a todos los que cité anteriormente, de que la historia fundamentalmente lo hace la gente, ¿no? Aunque los individuos juegan un papel, y a veces un papel muy importante, pero el papel central es la propia sociedad, sobre todo cuando estamos hablando de la media y de la larga duración. Entonces, yo creo que para trabajar en historia de las mentalidades y no perder la idea global de lo que es una mentalidad,
lo mejor es entender que tiene 5 componentes claros. Primero, un componente racional. Segundo, un componente emocional. Tercero, un componente imaginario. Cuarto, un componente inconsciente. Y quinto, un componente práctico, que tiene que ver con lo que cuando yo era joven llamábamos la praxis. Fue Gobel quien hizo un trabajito compuesto de varios artículos en 1982 que tituló Ideologías y mentalidades. Porque claro, no es lo mismo ideologías que mentalidades. Porque la ideología, digamos, remite a la conciencia clara, a la parte racional de la mentalidad, al primer componente al que hago referencia. La parte racional, lo primero que supone el racionalismo es, por ejemplo, establecer relaciones entre causa y efecto, entre motivos y resultados, en fin, en una forma de mentalidad, o sea, en la mentalidad en su forma más reflexiva, digamos, más intelectual. Pero la subjetividad humana se compone de otros elementos, de otras dimensiones, que no es que sean irracionales necesariamente, sino que pueden ser arracionales. Y toda emoción no es irracional, puede serlo, pero desde luego es arracional. Es decir, como nos interesa siempre la mentalidad, porque mueve al actor. Entonces, el que se mueve para participar, digámoslo en términos actuales, en una manifestación o para votar en unas elecciones, pues se mueve por criterios de racionalidad, pero también, y eso lo sabemos todos, de emotividad, de imágenes inconscientes y de inercias pragmáticas. Y eso es así en todos los periodos históricos, con la diferencia de que en la época medieval, digamos, los factores imaginarios y emocionales están mucho más presentes en la mentalidad colectiva. Porque claro, lo que llamamos razón y conciencia clara, racionalismo, eso nace oficialmente en el siglo XVII, ¿no? Y se extiende en el siglo XVIII a través de la Ilustración. Pues el hombre, se dice el Homo sapiens, pues es un ser racional, incluso si se nos quiere convencer que eso es lo que diferencia al Homo sapiens de sus precedentes. El hombre siempre se movió por su mentalidad. Y lo que llamamos componente relacional es un fenómeno postmedieval, fundamentalmente, moderno, contemporáneo, más bien fruto del siglo de las luces y del nacimiento de la ciencia en el siglo XVII. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre y la mujer, el hombre medieval no pensaba claramente, claro que pensaba claramente. Después a eso se le llamó racionalismo. Y no pensaba no hacía cálculos que hoy diríamos racionales a la hora de actuar social, política o culturalmente. Pues claro que sí. Desde que el hombre es hombre, ahora se descubre que también actuaban racionalmente porque construían herramientas los antecesores del Homo sapiens. Y ahora se descubre que incluso que antes de los homínidos ya nuestros hermanos primates, ya en algunos casos ya hay cálculos a la hora de obtener la comida y ya se descubre que algunas herramientas
era un producto voluntario e inconsciente por parte de algunos primates. Estamos cada vez tirando más hacia atrás, ¿no? Porque bueno, en el Renacimiento lo que se hizo es poner al hombre, ese dibujo de Leonardo da Vinci, en el centro del mundo, ¿no? Por parte del Renacimiento, por parte del humanismo, en la transición del siglo XV al siglo XVI, correcto. Pero lo que se hizo es explicitar una dimensión de los humanos que estaba